Es economista de la Universidad Externado de Colombia y tiene una especialización en medio ambiente y desarrollo poblacional de la Universidad Católica de Lovaina. Petro ingresó a la guerrilla del M-19 a sus 17 años y se estrenó en la política como personero de Zipaquirá a inicios de la década de los 80. Fue concejal del mismo municipio en 1984. En su periodo como concejal se presentaron algunos de los hechos que han marcado al hoy senador a lo largo de su vida política. El 24 de octubre de 1985, Petro fue capturado por el Ejército Nacional junto a otros dos simpatizantes del M-19. La detención se dio en medio del allanamiento a una casa, en donde los tres hombres fueron descubiertos escondiéndose en una caleta, portando, según versiones oficiales, revólveres largos, bombas de fabricación casera y publicidad del grupo subversivo. Petro aseguró que durante los días siguientes a su captura fue torturado por el ejército, luego presentado ante un juez y condenado por porte ilegal de armas. 13 días después de su detención, el 6 de noviembre de 1985, el M-19 se tomó el Palacio de Justicia y horas después, el Ejército Nacional inició lo que se conoce como la retoma. La confrontación acabó con 98 muertos, 11 desaparecidos y el edificio en llamas. Si bien es imposible que Petro haya hecho parte del grupo que se tomó el palacio, ya que estuvo en prisión hasta febrero de 1987, hay sectores que le atribuyen responsabilidad por haber sido parte del grupo subversivo en ese entonces. Entre 1989 y 1990, el fundador de la Colombia Humana se dedicó a promover el desarme del grupo guerrillero junto a Carlos Pizarro. Posteriormente fue asesor de la gobernación de Cundinamarca y alcanzó el cargo de representante a la Cámara por ese departamento después de la Asamblea Constituyente de 1991. En 1994 no logra la votación suficiente para volver a ocupar una silla en ese organismo y lo nombran como agregado diplomático del gobierno de Ernesto Samper en Bruselas. En 1997 renuncia a ese cargo y vuelve a la política colombiana como aspirante a la alcaldía de Bogotá por el partido Alianza Democrática M-19, sin embargo no obtiene ni el 1% de la votación. Al año siguiente volvió a alcanzar un puesto a la Cámara de Representantes por Bogotá como parte de la lista del movimiento Vía Alterna. Durante este periodo legislativo protagonizó debates importantes relacionados con temas como la crisis del Hospital San Juan de Dios y la utilización de dineros del Fondo de Desarrollo Rural integrado en campañas políticas. En 2002 volvió a ganar un puesto en la Cámara con el mayor número de votos de la contienda. 4 años después llegó al Senado, siendo el candidato más votado del Polo Democrático con más de 143.000 votos. En ese periodo ganó notoriedad con denuncias y debates sobre los vínculos del paramilitarismo con políticos del país. Sus intervenciones fueron importantes para destapar lo que tiempo después adoptó el nombre de la parapolítica. En 2010, Petro fue el candidato presidencial del Polo Democrático y quedó en cuarto lugar con cerca de 1.300.000 votos. Posteriormente denunció lo que se conoció como el cartel de la contratación en Bogotá, escándalo de corrupción que involucró a importantes figuras de su partido, como el entonces alcalde de la capital colombiana, Samuel Moreno, y el hermano de este, el hoy ex senador Iván Moreno. En consecuencia con el escándalo denunciado, Petro renunció al Polo y creó el movimiento Progresistas. Con este sale vencedor en las elecciones por la alcaldía de Bogotá del 30 de octubre de 2011. Como alcalde pausó proyectos como el tranvía por la séptima, promovió el mínimo vital de agua y cambió esquemas en la prestación de servicios públicos, entre otras medidas. Una de sus acciones más polémicas fue el cambio en el sistema de recolección de basuras en diciembre de 2012. Por este hecho, el entonces procurador Alejandro Ordóñez lo destituyó en primera instancia, pero la decisión quedó sin efecto por unas medidas cautelares que dictó la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Al finalizar su periodo como alcalde de la capital, Petro comenzó su campaña presidencial mediante la recolección de firmas para inscribirse como candidato del movimiento Colombia Humana. El cordobés sacó la segunda votación más alta en las elecciones del 27 de mayo de 2018, clasificándose a segunda vuelta, donde perdió contra Iván Duque. Por el Estatuto de la Oposición, figura implementada desde la firma de los acuerdos con las FARC, Petro obtuvo una curula en el Senado por quedar segundo en las elecciones presidenciales. El actual senador fue vinculado a un episodio de presunta corrupción por un video divulgado en noviembre de 2018 en el que aparece recibiendo dinero en efectivo, empacándolo en bolsas de plástico en un apartamento en Bogotá. Petro dijo que dicho dinero era un aporte de Juan Carlos Montes a su campaña electoral de 2005 y que se reportó como lo exigía la ley. El Consejo Nacional Electoral archivó el proceso, ya que por la fecha en que ocurrieron los hechos, de haber algún delito, este habría prescrito.
En 2021 inscribió nuevamente su precandidatura presidencial y se unió con Camilo Romero, Arelis Uriana, Alfredo Saade y Francia Márquez en la coalición que llamaron Pacto Histórico. Con estas fueron a las urnas durante las elecciones legislativas de 2022, en una consulta que dejó como vencedor y candidato presidencial al político cordobés, quien obtuvo más de 4.495.000 votos.